El primer tema que estudiamos aquí fue acércate a la Biblia sabiendo lo que ella es, la palabra de Dios, la voz de Dios. Segundo, estudie la palabra de Dios dependiendo siempre del Espíritu Santo. En tercer lugar, acércate a la Biblia con la seguridad de recibir la porción de alimento espiritual cada día de tu vida. El cuarto, acércate a la Biblia buscando en ella corrección y dirección de manera integral para tu vida diariamente. Hoy los invito a estudiar el último tema, el último consejo, titulado Estudia la Biblia con mucha oración e intercesión. Hemos enseñado a través de este estudio cómo debemos proceder para poder estudiar la palabra de Dios con el mayor provecho. Hemos enseñado la necesidad de depender de la guía y asistencia del Espíritu Santo. También hemos considerado la necesidad de ser humildes ante la palabra de Dios, tener fe y rogarle a Dios, que es lo que vamos a ver hoy, en oración e intercesión, en el nombre del Señor Jesucristo, que por medio de su Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento, nos ilumine, nos abra el entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Voy a usar ejemplos de un hombre de Dios, un varón de Dios, llamado David, el rey David, para que vean cómo él oraba para que Dios le diera entendimiento en la palabra, para la palabra. Y voy a usar las oraciones del apóstol Pablo, orando en favor de dos iglesias, al menos, la iglesia de los Efesios y la iglesia de los Colosenses, intercediendo, orando para que Dios obrara en la mente y en el corazón de los hermanos para entender las cosas celestiales y cómo hacerlas. Quiero además demostrarles que la palabra de Dios es diferente a cualquier otro libro, en todo sentido. Que además de usar nuestro intelecto humano, que también vino de Dios, pero que está corrompido por causa del pecado, necesitamos depender del intelecto celestial. Necesitamos depender del Espíritu Santo, por lo que ya acabo de decir y porque Dios así lo ha determinado, que para poder entender la palabra necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Así que vámonos al primer ejemplo de oración de parte de David. En el Salmo 119, versículo 18 en la versión internacional, David hace la siguiente oración: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Observen, ¿es una oración o no es una oración? ¿Y qué es lo que él le pide a Dios? Que Dios les ilumine, les abra los ojos espirituales para poder contemplar las maravillas de Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios, en la ley, en lo que estaba escrito, lo maravilloso de la palabra de Dios. David sabía que no solamente se necesita el intelecto humano, natural, sino que necesitamos la intervención divina para poder entender lo que viene de Dios, porque la palabra de Dios, es espiritual, y por eso necesitamos la guía espiritual
para poderla entender, creerla, sujetarnos a ella, vivirla. Por su parte, el apóstol Pablo, un hombre intelectual y académicamente, teológicamente bien preparado, conocía la Torá, conocía los profetas, conocía los salmos, conocía todas las profecías del Antiguo Testamento. Las había estudiado, se había graduado estudiando las enseñanzas del Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, cuando se presentó el Mesías y oyó del Mesías, no lo conoció. Al contrario, lo persiguió a la iglesia, participó en el asesinato de un siervo de Dios, llevó a mucha gente a la cárcel. Pero cuando Saulo de Tarso tiene un encuentro con Dios, Dios toma la iniciativa y lo llama, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces comenzó a entender lo que antes no entendía y a tener una experiencia viva y poderosa que transformó su vida, su pensamiento, que lo hizo entregar su vida al servicio de Dios íntegramente, una vida consagrada totalmente a hacer la voluntad de Dios, para aquello para lo cual Dios le había llamado. Pero fue entonces cuando el Espíritu Santo vino sobre él, fue necesario primero recibir a Cristo, fue necesario primero tener al Espíritu Santo para poder entender todo lo que había estudiado y que nunca entendió. Porque lo estudiaba académicamente, intelectualmente, humanamente. Y la palabra de Dios no se puede percibir ni entender humanamente. La palabra de Dios hay que entenderla espiritualmente, y para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y el recurso que tenemos es la oración, la intercesión, el clamor. Así que Pablo, teniendo esta experiencia viva, él ora por la iglesia. Y encontramos esto en Efesios capítulo 1, los versículos 17 al 23 en la versión internacional. Vamos a leer Efesios 1, 17 al 23. Los primeros versículos de este párrafo dicen así, escuchen bien. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amados, Dios ha revelado a sus siervos los profetas, a Moisés, a los salmistas, toda la vida del Mesías, del Señor Jesucristo. Y todo está impregnado en la palabra de Dios. Luego en el Nuevo Testamento todo lo que se ha escrito del Señor Jesús. Y Pablo está pidiendo para la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. La palabra está revelada, pero el que la hace clara, el que la hace entender es el Espíritu de Dios. Todo lo que hasta hoy tú has entendido en la palabra es porque el Espíritu Santo te lo ha revelado, si esa palabra ha producido efecto y cambio en tu vida. Pero también tenemos que reconocer que mucha palabra que conocemos no ha producido efectos en nosotros. Y hay que distinguir entre la palabra que conocemos académicamente, intelectualmente, y la palabra que conocemos espiritualmente. Solo la palabra que conocemos espiritualmente, que nos revela la esencia del contenido del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios, es la que produce cambios en nosotros. Recuerden que hemos aprendido que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es el Espíritu quien la maneja, quien la guía, quien hace que uno pueda entenderla.
Así que si tú quieres conocer más y más cada día del Señor Jesucristo espiritualmente, una revelación contundente de la presencia de la persona del Señor Jesús para tu vida, necesitas venir a la palabra, no solo intelectualmente, sino espiritualmente, guiado por el Espíritu de Dios. Pero hay que orar para eso. A veces tenemos rutinas y fórmulas religiosas. Tomamos la Biblia, la abrimos, voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si eso fuera todo. Pero vimos a el salmista clamando, ¿verdad? Con todo su corazón. Y vamos a ver ahora cómo Pablo también ora para que la iglesia pueda entender. Así que continúa diciendo: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan. Así que ahora vamos a ver 3 razones que Pablo tenía, 3 cosas doctrinales profundas que Pablo quiere que la iglesia lo conozca no solo intelectualmente, sino espiritualmente. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Las 3 razones por las cuales Pablo oraba por ellos. Que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuando tenemos una información acerca del perdón de pecados, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la esperanza de la vida eterna, cuando eso es solo una información religiosa, nos puede llamar la atención, nos puede producir lágrimas, nos puede producir emociones. Pero cuando tenemos la revelación, la iluminación del Espíritu Santo acerca de la esperanza de la obra salvadora, redentora de Cristo, lo que Cristo hizo por mí cuando yo soy redarguido de pecado, de justicia y de juicio, y tengo un encuentro con Cristo y conozco esa esperanza gloriosa por la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo, ya no se produce solamente una emoción, se produce un cambio interno que ni nosotros mismos sabemos explicar. Es la obra poderosa de Dios usando su palabra y el poder del Espíritu Santo. Pero no solamente en el principio del camino de la salvación, sino en el crecimiento espiritual del diario vivir. Es crecer en el Señor, conocer al Señor, con experiencias nuevas cada día, por la obra redentora, por el conocimiento a que nos ha llamado el Señor. La segunda cosa, la segunda razón por la cual Pablo está orando para que lo sepamos dice, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Esto se puede interpretar de 2 maneras. Primero, todo lo que tenemos bueno en nosotros, todo don perfecto, todo regalo ha venido de Dios, por eso está en nosotros. Toda la inversión que Dios ha hecho es la que nos ha enriquecido a nosotros, la que nos ha cambiado. Así que toda esa herencia Dios la ha puesto en nosotros, está en nosotros, le pertenece a Dios y Dios nos ha dado para nuestro beneficio. Pero en segundo lugar, podemos entender claramente que un hombre redimido, una mujer redimida, un hombre comprado, una mujer comprada con la sangre de Jesucristo es una pertenencia de Dios, es una herencia de Dios, y Dios tiene una herencia en cada uno de nosotros, y Dios quiere que entendamos todas estas cosas. Dios desea que vivamos como una herencia suya, pero también pendiente de la herencia que tenemos de Él. Y amados, para que tú entiendas estas cosas en tu vida privada, necesitas orar. Pablo sabía eso y Pablo oraba por la iglesia. En tercer lugar, Pablo está haciendo alusión a algo que Dios nos ha dado, que nosotros sabemos pero que no estamos disfrutando en lo máximo. Y dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. En la versión Reina Valera del 60
dice algo precioso. Habla de algo indescriptible del poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios para los que creemos. Muchos de los que estamos aquí sabemos que Dios es poderoso. Sabemos que no hay nadie como Él, que su poder no tiene límites, no tiene comparación. Intelectualmente sabemos eso. Pero la intención de Dios es que tú experimentes dentro de ti cada día el poder de Dios. Que conozcas, que tengas experiencia vivencial con el poder de Dios que está disponible para ti. Por eso Pablo ora para que lo entendamos, y quiero decirles que todas estas enseñanzas, todo lo que necesitamos entender y conocer, toda revelación que aún necesitamos, o sea, la iluminación de lo que ya ha sido revelado, todo lo que tú y yo necesitamos diariamente está en la palabra de Dios. Dios ya lo ha determinado, Dios ya lo ha señalado. Ya no hay nada nuevo que Dios tenga que hacer. Todo lo que quiso revelarnos para nosotros está allí en la palabra de Dios. Me toca a mí entrar en ella, llenarme de ella, conocerla, pero no solo intelectualmente, sino espiritualmente, orando, clamando para que el Espíritu Santo me ilumine a entenderlo. En el tercer punto, Pablo habla del poder de Dios. Y luego explica dos cosas importantísimas acerca del poder de Dios. Uno, cómo el poder de Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo y lo llevó a la presencia misma del Padre para sentarlo en su trono de gloria. Y dos, la posición gloriosa que Jesucristo tiene ahora. Vamos a leerlo. Vean conmigo, observen conmigo. Dice, ese poder que está disponible para ti y para mí es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ese es el poder que está disponible para ti. Ese es el poder que Dios ha dispuesto para el diario vivir de nosotros. Imagínatelo, un cuerpo muerto, inerte, viene el poder de Dios por medio del Espíritu Santo y lo resucita, lo levanta y luego lo lleva por los aires, por las nubes, hasta la presencia suya. Con ese mismo poder, ese mismo poder es lo que la palabra de Dios dice que está disponible para todos los que creen. Y ahora veamos cómo el Señor es exaltado. Él se humilló y fue exaltado luego hasta lo sumo, hasta donde no hay más. Entonces por eso dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Oigan, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿No les parece eso glorioso, amados? Dígame, ¿sí o no? Ahora escúchame, el Señor Jesús no tuvo a Pablo entre los 12 apóstoles. Pablo no estuvo entre los 12. Pero Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Y Dios derramó su Espíritu Santo sobre él, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo. Pero Pablo entregó su vida totalmente al poder del Espíritu Santo. Y Pablo tuvo conocimiento
de cosas que conocía intelectualmente pero que nunca entendió, ahora las entiende espiritualmente y entra a un nivel tan glorioso para poder decirnos a nosotros todo lo que Dios le reveló a él para vivirlo. A través de las Escrituras. Todo lo que Pablo estudió, tuvo allí, es revelación, es entendimiento, es conocimiento, es iluminación del Espíritu Santo acerca de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿No les parece glorioso? Y todo lo que hay disponible. Hermanos, a veces nosotros blanqueamos en nuestra fe y nuestras convicciones porque no tenemos bases sólidas, no solo de conocimiento, sino de experiencia personal con Cristo. Pablo podía decir, yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído, yo sé lo que he recibido, yo sé quién es Él. Y eso no es solo para Pablo, ni para unos pocos, eso es para ti, es para ti. Haz esto que estoy haciendo yo aquí y di, eso es para mí, dilo así, eso es mío. Todas estas bendiciones Dios las tiene allí, están allí en la palabra, para que diariamente tú encuentres vida, poder, gloria y conozcas todo lo que Dios ya ha determinado para tu vida. Hazlo estudiando la palabra, pero ora y deja que el Espíritu Santo te guíe a entender. Y no solamente es ese paso, escúchame bien, yo me atrevo a asegurar, escúchame bien, que si tú intentas orar pidiéndole a Dios que te ilumine para entender la palabra, pero no tienes una decisión en tu corazón para creerla, no tienes una decisión en tu corazón para obedecerla, no tienes una decisión en tu corazón para vivirla, entonces no pierdas el tiempo. Si te acercas a Dios para pedir que Él te ilumine, que Él te dé capacidad de entender lo que Él ha revelado en su palabra para ti, debe haber previamente una disposición de tu corazón para decir, Señor, lo que tú me digas, eso haré, lo creeré, lo haré mío, voy a vivirlo conforme a tu voluntad. Ese es el propósito, hay que pedirlo con ese propósito, con el propósito de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está por encima de toda potestad y de todo poder. Espirituales, naturales, políticas, en toda forma. Así que si nuestra única esperanza está en Cristo y hacemos lo que Él nos ha dicho, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. El que está en mí tiene vida y vida abundante, ¿verdad que sí? Hay que conocerlo espiritualmente, hay que entrar al fondo de estas verdades, nadar, estar lleno de estas verdades. La segunda oración de Pablo está en el mismo libro de la misma carta a los Efesios, capítulo 3. Efesios 3, 14 al 19, versión internacional. Dice así Pablo, mire cómo habla de Pablo, vea la experiencia de Pablo. Un hombre que sabe el valor, que sabe el poder, que sabe lo que significa que haya revelación del Espíritu en la palabra de Dios, que haya iluminación del Espíritu en el estudio de la palabra. Mire lo que pide y cómo lo pide. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. ¡Qué petición! Para que por la fe Cristo reine en sus corazones, para que por la fe Cristo viva, resida, para que por la fe Cristo gobierne, para que por la fe Cristo sea el Señor de sus vidas. Yo pido, Padre, que tú, por medio del Espíritu Santo y conforme a la riqueza de tu poder, los fortalezcas en su espíritu interiormente. Ese es el poder de Dios
que penetra tu vida como espada de dos filos, la palabra, y traspasa el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón para sacar a la luz lo que no anda bien, para que tú tengas una convicción de pecado, para que tú te arrepientas, para que tú te apartes, pero también para que tengas una convicción de quién es tu Dios, el Dios que te ha sido revelado por la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Y tu fe entonces crece, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, para que por esa fe Cristo reine en tu corazón. Cristo gobierne tu vida. Cristo sea el Señor de tu vida. Dios tiene una manera especial para comunicar su amor, todos sus planes, todos sus intereses, toda su voluntad, para comunicártela a ti a través de la palabra, en oración, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo está orando. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor, oigan, que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. El amor que sobrepasa nuestro conocimiento intelectual, académico. El amor que está por encima de todo eso, ese es el amor que nos es revelado por la palabra, que el Espíritu nos ilumina para entenderlo espiritualmente, para asirnos de ellos, agarrarnos de ellos, y cuando vengan vientos y mareas, luchas y problemas, sabemos a quién le hemos creído, sabemos quiénes somos y sabemos quién es nuestro Señor y Salvador. En medio de cualquier circunstancia adversa, porque tenemos firmeza, porque estamos siendo edificados sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús, por el poder de la palabra, porque estamos dispuestos a obedecer la palabra, a vivir conforme a la palabra. Entonces yo sé ya quién me ama y cómo me ama y cuán grande es su amor, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la iluminación del Espíritu de Dios, y para eso Él ha venido, para hacerlo. La otra iglesia por la cual Pablo oró y clamó en el mismo sentido, y lo vamos a demostrar, es la iglesia de los colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14, versión internacional. Colosenses 1, 9 al 14, versión internacional. Mire lo que dice, escuchen. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pablo y su equipo habían tenido la noticia de cómo los creyentes colosenses tenían mucha fe en el Señor Jesús y tenían mucho amor entre ellos por la esperanza que habían conocido, que estaba reservada para ellos en el cielo. Eso es lo que dicen los versículos previos a este versículo. Entonces Pablo, al oír la noticia, dice: pedimos, oigan lo que pide, que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Está pidiendo que haya plenitud de la voluntad de Dios en el conocimiento de sus hijos, que sus hijos conozcan plenamente su palabra, que conozcan plenamente su palabra, su voluntad, lo que está escrito, su voluntad, plenamente, completamente. Pero para poderla conocer, no puede ser solamente en el pensamiento humano. Mire lo que necesita, observen lo que necesita, con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Quién puede darnos la sabiduría, la inteligencia, la comprensión espiritual para conocer la palabra? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Pablo lo sabía, pero Pablo oraba.
Pablo intercedía, Pablo clamaba a favor de la iglesia para que la iglesia eche mano de ese recurso. Está a tu disposición. Tenemos que orar, clamar, suplicar, rendirnos al Señor con el buen propósito de recibir la palabra, la iluminación, el entendimiento, la comprensión, la sabiduría espiritual que da el Espíritu Santo. Si tengo el propósito de someterme, de creerlo, de asirme, de vivir conforme a esa palabra, y créanme que Dios obrará poderosamente en sus vidas y habrá cambios que usted jamás pudo tener a lo largo de sus años. Esos cambios serán evidentes y poderosos porque ya no los va a hacer usted con su fuerza, sino Dios con su poder a través de su palabra. La palabra de Dios dice en Hebreos que este mundo está sostenido por la palabra de Jesucristo. Todo el universo se sostiene por la palabra de Jesucristo. Así que por esa palabra usted va a tener transformación, cambios en su manera de vivir, en su manera de actuar. Lo que usted ha querido tener como cambio en su vida y no ha podido, ahora lo puede tener. Si usted sigue estas enseñanzas, estas orientaciones, estas directrices que está recibiendo. Para eso Dios nos está hablando. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Yo creo que todos los días queremos agradar al Señor en todo, ¿cierto? Pero para poderlo lograr necesitamos primero conocer qué es lo que a Dios le agrada, cuál es su voluntad, dónde está esa voluntad, está en su palabra. Pero no es conocerla intelectualmente nada más, hay que conocerla espiritualmente, dejando que el Espíritu Santo dé esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia, esa comprensión espiritual de la palabra. Solo lo que espiritualmente llega a tu vida, solo lo que espiritualmente actúa en tu vida, solo lo que en el poder de Dios se da en tu vida es lo que cambia, es lo que transforma, es lo que hace nuevo al hombre y a la mujer. No es el poder humano, no es el conocimiento humano, es el poder de Dios, el poder por su palabra, el poder por su espíritu. Eso, hermano, es lo que va a transformar tu vida. Por eso la palabra de hoy es para que tú la conozcas, la entiendas, la vivas, y de esa manera puedes vivir una vida nueva como Dios quiere, agradándole en todo. Ahora, ¿qué implica esto? El texto dice, esto implica dar fruto en toda buena obra. Implica crecer en el conocimiento de Dios. Implica ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en medio de toda situación, dando gracias con alegría al Padre. No importa la adversidad, no importa las oposiciones, no importa lo que se presente, pero podemos perseverar con toda paciencia en medio de cualquier situación, dándole gracias a Dios que está en control. Y cuando decimos que Dios está en control, no es un solo decir, no es un mero decir, es un vivir, es una convicción, es una certeza, es una seguridad de que Dios sí está en control. Por eso la Escritura nos dice, deleítate en el Señor, confía en Él, encomienda tu vida, tu camino, tus planes, tu vida al Señor, confía en Él y Él hará. Pero depende de tu buena intención de hacer las cosas como a Dios le agrada. Y la única manera de agradar a Dios es conociendo su voluntad plenamente para tu vida. Mire lo que continúa diciendo la palabra. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Cómo nos ha capacitado? Primero, Él nos libró del dominio de Satanás, de la muerte, de la maldición eterna, de la perdición eterna. Nos libró del dominio de la oscuridad y nos has trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Yo quiero recordarles lo que sabemos. No somos de este mundo.
Y no es con fuerza ni con ejércitos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el Señor es Jesucristo. Y el director es el Espíritu. Y la revelación de su voluntad es su palabra. Y nos ha dado la dicha de poder orar por la fe, dependiendo de Dios. Cuando comiences a tener experiencias personales con Jesús, podrás ser libre de tu pasado, libre de las acusaciones que vienen con frecuencia a tu mente, porque ya no andarás conforme lo que tú pienses o lo que te dicen otros, sino conforme lo que Dios te dice a ti personalmente por su palabra. Una vida llena de la presencia del Señor. Estamos viviendo en un mundo donde la iglesia no estudia la palabra de Dios, donde los creyentes no tienen tiempo para estudiar la palabra. Donde quieren oír promesas, profecías, bendiciones, cosas hermosas, y quieren vivir de eso. Pero la Biblia nos muestra que no es para vivir de eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano y hermana, por favor, siéntate, reflexiona, arregla tu agenda, tu horario diario. Si hay tiempo para orar, si hay tiempo para adorar, si hay tiempo para interceder, si hay tiempo para estudiar la palabra, si hay tiempo para darle lugar al Espíritu Santo que guíe tu vida, si hay. Dios sería injusto si nos pide hacer algo que no podamos hacer. Él lo ordena, Él lo pide, Él lo señala, Él lo indica, porque sí podemos hacerlo. El problema es nuestra desobediencia. El problema es nuestra incredulidad. El problema es querer vivir la vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Queremos vivir la vida como la vivíamos antes. Queremos ser favorecidos con todas las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Y lo que Dios está demandando de ti y de mí es que vivamos como una nueva creación, una nueva vida en Cristo, un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. En el Salmo 119, vamos a leer primero los versículos 25 al 27 en la Reina Valera del 60. Reina Valera del 60, Salmo 119, los versículos 25 al 27. Dice David en su oración: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Qué estaba experimentando David? Angustia. Abatida hasta el polvo está mi alma. Temores, luchas, dificultades serias. Pero ¿dónde encuentra la solución? ¿Dónde encuentra la solución? Vivifícame. Sácame de este estado y hazlo conforme a ¿qué? A tu palabra. Tenía la seguridad, la certeza, la convicción de que lo que Dios decía era lo único que le podía dar vida. Pero mire lo que dice David: te he manifestado mis caminos, te he manifestado mis desaciertos, mis pecados, mi vida, toda la conoces, yo te la he manifestado. Y tú me has respondido: ahora enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Yo pregunto, ¿estaba David orando? ¿Sí o no? ¿Y qué era lo que oraba? Mire, escúcheme bien. David tenía escrito toda esa palabra.
Así que la podía leer e informarse, como podemos hacer nosotros. Pero David, sabiendo que estaba escrita esta palabra, pide a Dios que esa palabra que está escrita, el Espíritu Santo de Dios se la ilumine, que Dios le muestre, que le revele la palabra para poderla entender y vivirla. ¿Lo necesitamos nosotros? Eso era la oración de David. Veamos ahora versículos 33 y 34. Versículos 33 y 34 en la Reina Valera del 60. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. A ver, miren ustedes cómo David ora. Primero, está pidiendo que Dios le revele la palabra, que le ilumine para entender la palabra. Dame entendimiento, enséñame. Y segundo, le está diciendo, es que quiero vivirla. Y no quiero vivirla por un momentito, quiero vivirla toda mi vida, hasta el fin. Mire lo que dice. Veamos de nuevo el texto. Veamos el texto de nuevo. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Lo que le decía yo hace unos minutos, cuando te acerques a pedir, suplicar, que el Espíritu Santo te ilumine para entender la palabra, debes tener el propósito de que lo que Dios te está hablando es para creerlo, es para que Él intervenga tu vida como Él quiere y tú estás dispuesto a hacer lo que Él quiere. Vea que en esto Pablo tenía razón, estaba basado también en todas estas escrituras, él conocía bien los salmos. Llénalos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedan vivir agradando al Señor en todo, como es digno del Señor, agradándole en todo. Es lo que David está diciendo en su oración. Ahora sí, pasemos al versículo 125 y el 133 en la misma versión. Observen la actitud con la que ora, cómo ora David. Tu siervo soy yo. Aquí estoy, Señor. Tú no eres mi siervo. Yo soy tu siervo. Una actitud de humildad. Señor, yo no vengo aquí para que hagas lo que yo quiero. Yo vengo aquí para que yo conozca, para que yo sepa, para que tú me reveles, para que tú me ilumines lo que tú quieres. Mire lo que le sigue diciendo. Ordena mis pasos. ¿Con qué? ¿Con qué, amados? ¿Con qué? Con tu palabra. Ordena mis pasos. Todo lo que está en desorden en mi vida, que sea ordenado por tu palabra. Ordena mis pasos por tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ay, hermanos. Tú puedes tener los mejores propósitos y los mejores esfuerzos por dejar el pecado que te ha asediado, por dejar el pecado que te ha dominado, por dejar las maldades, la iniquidad y todo aquello que todavía rodea tu vida. Tú puedes hacer todo esfuerzo, pero nada resulta. Pero cuando tú vienes a Dios en oración para acercarte a su palabra, para que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y te ilumine a entender la voluntad de Dios, te confrontas espiritualmente con Dios por medio de su palabra, oyes su voz y tiemblas delante de Él, y el poder de Dios desciende sobre ti y tú comienzas a ser liberado de aquello que nunca has podido dejar, porque el poder de Dios está obrando en tu vida por su palabra. ¿Estás entendiendo? ¿Estás cantando? Que esto es para ti, es para tu vida. Él es el que va a hacer la limpieza. Entonces habrá arrepentimiento y habrá cambio de actitud.
Y habrá liberación de acusación y de tantas cosas más con que el enemigo nos asedia cuando nos falta la convicción, la seguridad y la certeza de la verdad de Dios en nuestras vidas. Habían transcurrido ya más de 3 años de andar Jesús con sus apóstoles. Inclusive había muerto y había resucitado. Y 2 de sus discípulos van camino a Emaús y se le presenta una tercera persona a su lado y comienza a hablarles. Y ellos experimentan que la palabra ardía en sus corazones, pero no lo conocieron hasta cuando el Señor les abrió los ojos para que lo conocieran. Nosotros los humanos, no importa si hemos pasado años y años en el cristianismo, estos por lo menos llevaban 3 años, un tiempo con el Señor Jesús. Le habían visto, le habían oído y todo lo demás, pero necesitaron que Dios les abriera el entendimiento para que conocieran las cosas de Dios, lo espiritual de Dios. Y tengo aquí en el registro de Lucas, cuando el Señor Jesús le está dando las últimas instrucciones a sus apóstoles, en Lucas 24, abran sus Biblias conmigo, Lucas 24, 44 al 47, en la versión Reina Valera del 60. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. ¿Dónde está escrito todo? Amados, ¿dónde está escrito todo lo que revela Jesús? ¿Dónde está? Y dice luego: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuál era el problema de estos apóstoles? Estos sí habían andado con Jesús, habían caminado con Jesús noche y día por 3 años. Lo habían palpado, le habían visto todo lo que hacía, le conocían, en fin, una vida de relación personal con Él. Y a estas alturas, el Señor tuvo que abrirle el entendimiento para que entendieran la palabra. Ahora te imaginas tú y yo cuán grande es la necesidad de ser iluminados por el Espíritu Santo en la comprensión de la palabra, y por lo cual necesitamos orar, interceder, clamar con todo el corazón para que así sea hecho cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y estoy pidiendo que por favor escuchen esto. 5 consejos hemos recibido a lo largo de este estudio. Acércate a la Biblia sabiendo que ella es la palabra de Dios, la voz de Dios. Estudia la palabra de Dios dependiendo siempre de la guía del Espíritu Santo. Acércate a la Biblia con la seguridad de recibir la porción de alimento espiritual cada día de tu vida. Acércate a la Biblia buscando en ella corrección y dirección de manera integral para tu vida diaria. Y hoy estudia la Biblia con mucha oración e intercesión. Óyeme con atención. El centro de la Biblia, de la palabra de Dios, no es el hombre. El tema principal, el centro de la palabra de Dios, de la Biblia, es Jesucristo.
¿Estamos de acuerdo? Así que tú vas a encontrar en la palabra de Dios a Jesucristo. Se te va a revelar, se te va a dar a conocer a Jesucristo. Y todo va a girar alrededor de Jesucristo el Señor y el Salvador. ¿Está bien? En beneficio del hombre que lo cree, que se humilla, que lo recibe y que lo obedece. De la humanidad que lo haga. Hoy los púlpitos están llenos de humanismo, de promesas falsas. Están diciéndole a la gente, a los creyentes, que planifiquen su vida, que hagan proyectos, que tengan proyectos de vida, para luego traérselos a Dios, para que Dios se los bendiga y Dios le dé la prosperidad. Eso no es bíblico. Lo bíblico es buscar a Dios, que Él ya lo tiene determinado todo. El propósito de Dios para tu vida ya está escrito, está definido en la palabra de Dios. Busca ese propósito para tu vida, búscalo en la palabra, búscalo por el Espíritu. Y una vez que lo encuentras, obedécelo, hará siempre lo que a Dios le agrada. Déjenme decirles algo. Yo he leído la Biblia varias veces y he descubierto que toda esa lista grande de hombres de Dios, desde Adán, Moisés y todos esos grandes hombres de Dios, escúcheme, ni uno solo de ellos planificó nada para Dios, ni uno solo de ellos tomó ninguna iniciativa para Dios. Todos fueron llamados por Dios y Dios les dijo lo que tenían que hacer. Todos. Escúcheme más. Escúcheme más. Hasta el mismo Señor Jesucristo vino a este mundo, hombre, hijo de Dios aquí en la tierra, vino con todo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, como Él quiere y cuando Él quiere. Estudia la palabra con ese propósito. Estudia la palabra. Dios tiene secretos. Dios tiene muchas cosas que decirte para tu propia vida, para ampliar esos pensamientos que Dios te ha dado, para que tengas un conocimiento más profundo de Él. Y entonces conocerás y no te dejarás envolver por todo lo que la gente predique o deje de predicar fuera de la Biblia. Escúchame, no prediques lo que la Biblia no enseña. Todo lo que la Biblia enseña correctamente, eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que enseñar y eso es lo que tenemos que vivir. ¿Estamos de acuerdo? Así que si la palabra de Dios enfoca solo a Jesucristo como el centro, como el corazón, razón tenía Jesús cuando dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Razón tenía el Espíritu Santo cuando usó a Pablo para decir que nuestra única esperanza de gloria es Jesucristo. Y que Él solo, dice Juan, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Si quieres crecer en el Señor, hazlo. El último episodio que quiero darles, Hechos 17, versículos 10 y 11. Estaba Pablo y su equipo predicando en Tesalónica y allí hubo una enorme persecución y entonces dice aquí en Hechos 17:10, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Y oigan lo que dicen de estos judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, con todo interés, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Quiénes lo hacían? ¿Los maestros? ¿Los rabinos? ¿Los pastores? ¿Los estudiosos? No. El pueblo.
la gente individualmente, los judíos que escucharon el mensaje, todos los días examinaban las escrituras para saber si eso era lo correcto o no. Y si usted sigue leyendo va a encontrar que muchos de ellos se convirtieron, mujeres no pocas y gente de la alta posición económica. Todo sucedió porque ellos fueron más diligentes para recibir la palabra, pero no tragaron entero, ellos estudiaron la palabra. Yo les autorizo a ustedes que estudien la palabra, que aún se acerquen a mí para decirme algún día si lo hago, lo que usted dijo hoy no tiene base bíblica o dónde está la base bíblica. Pero también para cuando oigan a cualquier predicador puedan medir esa palabra por la palabra de Dios, para vivir conforme a la palabra, no para hacernos fanáticos ni tampoco gente atrevida, desordenada, sino gente humilde que está dispuesta a vivir conforme a la palabra. Yo tengo la seguridad, y me baso en la seguridad de lo que Dios ha dicho, que todo aquel que obedezca esta palabra y lo haga, su vida no será la misma. El poder de Dios descenderá poderosamente, transformará vida, cambiará vida, sacará adelante. La fe va a crecer y el poder de Dios va a ser manifestado y la presencia del Señor va a ser experimentada y vas a conocer al Cristo revelado en la palabra, al que vive por los siglos de los siglos, que tiene un nombre que es sobre todo nombre y que un día toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el único Señor para gloria de Dios Padre. Y tú lo conocerás ahora, cada día más.